a tu palabra, Señor, hay que ponerle atención. Miércoles 4 de septiembre, miércoles de la 22ª semana del tiempo ordinario. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no pude hablarles como a los hombres de espíritu, sino como a gente débil, como a cristianos todavía en la infancia. Por eso los alimenté con leche, no con comida, porque no estaban para más. Por supuesto, tampoco ahora, que siguen los bajos instintos. Mientras haya entre ustedes envidias y contiendas, es que los guían los bajos instintos y que proceden como gente cualquiera. Cuando uno dice, yo soy de Pablo, y el otro dice, yo de Apolo, ¿no son como cualquiera? En fin de cuentas, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Agentes de Dios que los llevaron a la fe, cada uno como lo encargó el Señor. Y yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. Por tanto, el que planta no significa nada, ni el que riega tampoco. Cuenta el que hace crecer, o sea, Dios. El que planta y el que riega son la misma cosa, si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado. Nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes campo de Dios, también edificio de Dios. Palabra de Dios. Yo soy el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Y yo soy el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermo con el mal que fuera, se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se le fuese. Pero él les dijo,
También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, hermanas, hoy Pablo en la primera lectura nos viene tirándonos paquetitos, ¿no? Diciéndonos las cosas claras, pero sobre todo aterrizándonos un poco. Lamentablemente, Pablo, si tuviera que hablarnos hoy en día, pues tendría que hablar aún más fuerte de lo que le habló a la comunidad de Corinto, porque parecería que no leemos nada de esto. Parecería que seguimos siendo aquellos necios e insensatos que en realidad a veces ni sabemos lo que queremos. Sí, tenemos que hacer un mea culpa, porque esto lo vamos a seguir encontrando muy continuamente, y en vez de ir disminuyendo, cada vez más lo vemos, y cada vez más y cada vez más. Dice Pablo, bueno, lamentablemente no les puedo hablar como hombres de espíritu, como gente madura en la fe. No, les hablo como a gente débil, porque ustedes todavía están trabajando, tratándose con los bajos instintos. Actúan como gente cualquiera. ¿De qué habla Pablo? Bueno, pues que cuando nosotros creemos que nuestras comunidades son de los que son de lo mío, de lo que no son de lo mío, de lo que son buenos, de lo que no son buenos, de lo que están, de lo que no están, de lo que son contrarios, de lo que no, eso no debería de ser. No deberíamos de estar encontrando con estas cosas, con estas luchas, ¿no? ¿Cómo que los que son de Pablo versus los que son de Apolo? ¿Qué es esto? ¿No? Se supone que todos deberíamos de ser agentes de Dios. Los de Pablo, los de Pedro, los de Apolo, los de todos, porque en realidad no somos de ninguno de ellos. En realidad se supone que somos de Dios. Y ahí es donde debemos de diferenciarnos. Cuando vemos ese afán de que tú no eres de lo mío o tú sí eres de lo mío, cuando vemos ese afán de división, quien divide es el diablo. El diablo es el que divide. Por eso la palabra día de división. Dios une, el Espíritu Santo une. El Espíritu Santo nos hace encontrarnos. El Espíritu Santo, a pesar de que hablen diferentes lenguas, diferentes idiomas, tengan diferentes carismas, hagan diferentes cosas, se entienden todos, porque eso hace el Espíritu, une. De modo que el que cuenta es el que hace crecer. Los demás o somos colaboradores o somos el campo, y lo importante es ese que hace crecer. El campo es todo el pueblo de Dios donde se riega la semilla. Los colaboradores son todos aquellos que, como Apolo y como Pablo y como muchos otros, le toca regar la semilla porque el Señor los llama a trabajar a su mies. Pero el que hace crecer, el dueño del campo, el que de verdad debemos de agradecerle, hacia donde debemos de terminar la mirada, ese es el importante. Y ese es Dios. No somos ninguno de nosotros. Por lo que no está bien cuando aquellos que el Señor nos llama a ser sus colaboradores pretendemos quedarnos con lo que no nos pertenece, que pretendemos no ser colaboradores, no hacernos dueños nosotros. No está bien, y todo el que lo haga, sea yo, sea aquel, sea el otro, quien sea en la religión, la secta o donde fuere, está mal, porque no somos dueños. El campo, por su parte, aunque crece el trigo y la cizaña juntos, debe de a su vez reconocer en Dios y a Dios su dueño, y debe de tender hacia Dios, y debe de tener la mirada, tanto el campo como los colaboradores, mirar hacia Dios, al que hace crecer, y agradecerle a Él y solo a Él. Por eso la mentalidad de este mundo nos hace ser como niños, nos hace ser gente débiles, que nos peleamos por los primeros puestos, que nos matamos, que vivimos, que no nos importa nada más que brillar más, que lucir más, que estar delante, que ser primero, que ser mejores. Pero seguimos siendo carnales. En ese sentido, Pablo quiere que nosotros caigamos en cuenta, quiere que nosotros no estemos en esas diatribas, en esas circunstancias. Pablo no nos quiere ahí. Por eso con el salmista, dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Que nosotros seamos ese pueblo heredad del Señor, ¿verdad? Que al igual que la suegra de Simón, que está con fiebre,
pues podamos nosotros ser sanados. Que nosotros también podamos, como Jesús, no dejarse retener. La gente lo buscaba y quería porque había expulsado demonios, porque sanaba a los enfermos, y la gente intentaban retenerlo. Pero Jesús no se dejaba retener, sino que por el contrario, Jesús sabe lo que le corresponde, sabe hacia dónde debe de tender, y entonces continúa haciendo lo que le toca, siendo obediente. No se quiso porque ellos, la fama, el poder que le querían dar por el hecho de que ellos buscaban, pero lo buscaban porque lo necesitaban, ¿verdad? No era un amor gratuito y desinteresado, sino que era un amor necesitado, pero al menos lo necesitaban y lo buscaban. Hoy muchas veces nosotros hemos asumido el otro extremo y entonces ni siquiera buscamos a Jesús, no le pedimos nada a Dios. ¿Acaso será que somos soberbios? Aquí, entonces, ni juzgar a los que lo buscan por necesidad, aunque debe de, en medio de la necesidad, haber un amor gratuito y desinteresado, pero tampoco pretender hacer todo con nuestras propias fuerzas sin contar con Dios, porque pretendamos nosotros ser Dios o que simplemente no necesitamos de Dios, sino que piden humildemente que sane a la suegra de Simón y reciben gratuitamente la sanación. Y la suegra de Simón responde agradecida, sirviendo. Inmediatamente se puso a servirles. Ojalá que estas lecturas de hoy nos hagan sentir dichosos, tal y como dice el Salmo, que nos sintamos parte del pueblo que Dios escogió como heredad, que sintamos la necesidad de unirnos, no de dividirnos, que querramos pedir humildemente a Dios, que no seamos soberbios y que no solo lo busquemos en medio de la necesidad, sino que en medio de la acción de gracias podamos dar gracias, que en medio de la necesidad podamos presentar nuestra petición, que cuando sea necesario perdonar o pedir perdón, también estemos dispuestos. Que seamos dichosos, que seamos humildes, que seamos herederos del reino del Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares, y les acompañe para siempre. Amén. A tu palabra, Señor, hay que ponerle